Estamos de nuevo en la casa del Señor, eh, adorando, alabando a nuestro Dios de amor, con este deleite que el mundo no entiende y que el mundo no nos puede dar. Vamos a orar una vez más para recibir la palabra. Señor, gracias por llamarnos una vez más en este lugar de adoración. Señor, gracias por tu presencia. Ahora te rogamos que tú abras nuestros corazones para poder recibir tu palabra, Señor. Que tu palabra obre con gran poder en cada uno de nosotros, para que todos nosotros podamos experimentar vivencialmente esta palabra tuya, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Volvemos otra vez a este pasaje, este versículo de la Biblia. Desde que comencé a predicar acá en esta iglesia, estoy citando una y otra vez este versículo. Después usted va a decir, hoy otra vez. Quiero que este versículo, esta palabra de Dios, que esté impregnada en nuestro corazón. Que esta palabra sea una realidad para cada uno de nosotros. La vez pasada compartimos una verdad realmente importante. Vimos que el amor de Dios manifestado en la cruz no es exaltar nuestro yo, sino para quebrantar ese falso centro profundamente arraigado en nosotros, que es la autoadoración. Dijimos que el amor de Dios, la bondad de Dios, no es dejarnos que nosotros sigamos en esa cisterna quebrada, en ese charco, lamiendo el agua pútrida, pensando que eso es nuestra felicidad, la felicidad ilusoria, sino quebrando ese engaño, esa falsedad, rompiendo esa idolatría nuestra y hacer que volvamos a la fuente de agua viva, que es nuestro Dios. Y también vimos qué es el pecado. El pecado no es simplemente cometer errores, sino una distorsión trágica. Teniendo delante de nosotros la fuente de agua viva, que es Dios, elegimos cavar cisternas rotas para intentar buscar satisfacción en ellas. Pero aquí surge una pregunta importante. Dios, a través del Evangelio, abre nuestros ojos para ver su gloria. Y después, ¿qué hace con nosotros? ¿Nos deja solos para que cada uno disfrute esa alegría por su cuenta? No, de ninguna manera. El mismo Espíritu Santo que quitó lo que cubría nuestros ojos y nos permitió ver la hermosura de Cristo, ahora toma nuestras manos y nos une con otros que han recibido la misma gracia. Por eso hoy queremos reflexionar juntos acerca de la iglesia, esta comunidad tan maravillosa que Dios formó. Pero cuando hablamos de la iglesia, no nos referimos simplemente a una organización, ni a un grupo social donde la gente se reúne por afinidad. Tampoco hablamos de una estructura rígida formada por solo reglas y sistemas. En 1 de Pedro 2:9, la Biblia describe a la iglesia como
un pueblo adquirido por Dios. Entonces, ¿por qué Dios nos hizo su pueblo? La Escritura lo dice claramente en ese mismo pasaje, 1 Pedro 2:9, Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos sus virtudes, es decir, su belleza, su gloria. Amados hermanos, entonces, ¿cuál es la esencia de la iglesia? La iglesia no es simplemente un grupo de personas que comparte una doctrina. La iglesia es una comunidad de personas rendidas ante la gloria de Dios y que la reflejan con sus vidas y encuentran en ella su deleite. Somos una familia espiritual unida por el mismo gozo, el gozo de conocer a Cristo. Si observamos toda la Escritura, vemos que la historia de Dios avanza en una sola dirección. Desde Abraham, pasando por Israel y culminando en Jesucristo, toda la historia de la redención es el proceso mediante el cual Dios forma un pueblo para sí mismo. Este pueblo no es simplemente un conjunto de individuos salvos, sino una comunidad que refleja la gloria de Dios y disfruta de su presencia juntos. Amados hermanos, ¿qué clase de personas forman la iglesia? Las iglesias, la iglesia está formada por las personas que han encontrado un tesoro. A través del Evangelio han descubierto que Cristo es el tesoro supremo y ahora se reúnen para gozarse en ese tesoro, para alabarlo y para compartirlo. Por eso, dentro de la iglesia, nuestro gozo no se detiene. Al contrario, se profundiza, crece y finalmente se manifiesta hacia el mundo mostrando la gloria maravillosa de Dios. Por eso, ahora vamos a considerar con más detalle qué es este pueblo redimido, qué es esta iglesia, en tres aspectos. En primer lugar, la iglesia es una comunidad de personas que han encontrado el tesoro supremo. En el pasaje de hoy encontramos la historia de un hombre que, pasando por un campo, descubre un tesoro escondido. Jesús contó esta historia para explicar cómo es el reino de los cielos. Ese hombre, cuando encuentra el tesoro, lo vuelve a esconder y con gozo vende todo lo que tiene y compra ese campo. Todo lo que vendió había sido, hasta ese momento, sus tesoros, pero los vendió. Pero no lo consideró como una pérdida. No se entristeció. La Biblia dice que lo hizo con gozo. Esto es exactamente lo que sucede cuando el Evangelio llega a nuestro corazón. Este es el cambio que el Espíritu Santo obra en los creyentes. Descubrimos que Cristo es más valioso que cualquier otra cosa que hemos conocido, incluyendo nuestra propia vida. Pero hermanos, ¿saben cuál es la gloria de la iglesia? Cuando nosotros entramos en esta comunidad de fe, nos damos cuenta de algo, que no somos
los únicos que han encontrado ese tesoro. Miren a su izquierda. Hay hermano que ha descubierto el incomparable valor de Cristo. Miren a la derecha. Hay una hermana cautivada por la hermosura de Cristo. La iglesia, en su esencia, es una comunidad de personas cautivadas por la misma gloria. No estamos aquí por obligación. Estamos aquí porque todos hemos encontrado el mismo tesoro. Y cuando el pueblo de Dios se reúne, ocurre algo muy importante. El gozo se multiplica. C.S. Lewis lo expresó así. La alabanza no solo expresa el gozo, sino que lo completa. Es hermoso contemplar un atardecer a solas, pero cuando otros a tu lado dicen, o vos decís a otros, miren esos colores, ese gozo crece mucho más. La iglesia es ese lugar. Cuando adoramos juntos, cuando compartimos la palabra, el gozo de otros despierta el mío y mi gozo despierta lo de otros y nuestro gozo se hace más abundante. Cuando los redimidos se reúnen, la gloria de Dios se intensifica. Somos como brasas encendidas. Una sola se enfría rápidamente, pero juntas arden con más fuerza. La iglesia es la comunidad que, por medio de la fe de unos y otros, mantiene vivo nuestro amor por Dios. Y cuando la comunidad contempla unida ese tesoro, sucede además algo maravilloso. La comparación desaparece y comienza la celebración. Antes, cuando vivíamos centrados en nosotros mismos, nos comparábamos constantemente. ¿Soy mejor que otros? ¿Me reconocen? Pero en esta comunidad de tesoro, esas comparaciones pierden todo sentido. ¿Por qué? Porque todos estamos mirando al mismo Rey. Ya no competimos, ahora nos gozamos juntos, disfrutamos juntos. Si el Evangelio nos ha demostrado que Cristo es el mayor tesoro, entonces la iglesia es la comunidad que con una sola voz proclama: Él es digno. Solo Él es digno de toda nuestra alabanza. Esta es la belleza del pueblo que pertenece a Dios. Nuestra identidad ya no está en nosotros mismos, está en aquel a quien pertenecemos. Somos un pueblo llamado a anunciar la hermosura de aquel que nos llamó, es decir, a Jesucristo y su gloria. La iglesia es la comunidad de las personas que han encontrado el tesoro supremo, Cristo. En segundo lugar, la iglesia es el cuerpo de Cristo que posee un anhelo comunitario por la gloria de Dios. Repito, la iglesia es el cuerpo de Cristo que posee un anhelo comunitario por la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando somos liberados de ese falso centro, ocurre un cambio sorprendente en nosotros.
El Espíritu Santo no solo nos da el gozo personal, sino que planta en nosotros un nuevo deseo. ¿Cuál es ese deseo? Que toda la iglesia brille con la gloria de Dios. Un creyente redimido, entonces, no puede decir, mientras yo esté bien con Dios, la iglesia no me importa. Eso es imposible, porque si realmente hemos visto la belleza de Cristo, nos dolerá cuando la iglesia no la refleje. Nuestra pasión deja de ser solo personal y se convierte en una pasión por la iglesia. Cuando hemos visto, como hemos visto, el creyente no se queda en una fe individual, comienza a desear que Cristo sea exaltado en su iglesia. Por eso nuestras oraciones cambian de Señor, bendíceme, a Señor, que tu gloria llene esta iglesia, esta tierra, como las aguas cubren el mar. Entonces, ¿por qué nos reunimos todos los domingos? No es solo para recargar energías espirituales. Sí, es cierto, pero no es solo eso. Nos reunimos porque hay una gloria de Dios que solo se manifiesta cuando su pueblo se reúne. Hay una adoración que no existe en soledad. Pablo dice en Efesios que la sabiduría de Dios se da a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los poderes celestiales, incluso a los ángeles. Cuando adoramos y servimos juntos, declaramos al universo entero: miren cuán glorioso es nuestro Dios. La iglesia es el escenario santo donde la gloria de Dios se hace visible y tangible en la vida. Este anhelo cambia por completo nuestras relaciones. El mundo usa a otras personas para su propio beneficio, pero en la iglesia nuestras relaciones se vuelven adoración a Dios. Ya no amamos para ganar algo, amamos para que el otro disfrute más de Dios. Queremos que al encontrarse con nosotros, su mirada vuelve a Cristo. Como Dios nos liberó del ego, ahora nos ayudamos unos a otros a ver mejor a nuestro Rey. Pero aquí hay una advertencia que debemos tomar en serio. ¿Qué pasa cuando no hay este anhelo comunitario en cada uno de nosotros? Esta pasión de que otros hermanos también vean esa gloria de Dios. Y solo queda un cristianismo moralista. Parece fe, pero no hay pasión por la gloria de Dios. Y eso trae consecuencias graves en la iglesia. Los que no han nacido de nuevo son engañados por estos cristianos. Piensan, así se vive la fe. Entonces imitan la forma de aquellos que han estado antes en la iglesia, pero en esa imitación no hay vida. Los nuevos creyentes ven esos modelos pobres y lo confunden con madurez.
Los siguen lo que hacen estos cristianos que ya han estado acá, quizás ya son líderes en la iglesia, los siguen y se confunde con madurez espiritual genuina. Entonces lo sigue y así se multiplica una fe sin vida. Hermanos, esto no es algo pequeño, afecta a toda la iglesia. Por eso, nuestro objetivo no es simplemente parecer buenos cristianos. Debemos ser personas que llevan a otros hacia la gloria de Dios. Una iglesia sana no se define por programas o instalaciones. En una iglesia viva, toda conversación entre los hermanos apunta a Dios. Todo servicio muestra a Dios. Toda vida refleja su gloria. Donde hay un pueblo que anhela su gloria, donde hay personas cautivadas por su gloria, allí, solo allí, hay una iglesia verdadera. Entonces, dijimos que la iglesia es una comunidad de las personas que han encontrado, que han visto, que han encontrado ese tesoro supremo. En segundo lugar, la iglesia es donde las personas, esta pasión comunitaria por la gloria de Dios. Tercer lugar, la iglesia es un anticipo del gozo eterno del reino de Dios. Repito, la iglesia es un anticipo del gozo eterno del reino de Dios. Amados hermanos, hay una verdad que debemos aferrar con fuerza. La iglesia local no es el destino final de nuestra fe. O sea, todo lo que nosotros hacemos, la iglesia no debe ser su fin último. Lamentablemente, hoy en día muchas iglesias está encerrado en ese egocentrismo. Piensa solamente de su iglesia. La iglesia existe más por una cosa que está más allá de su propia iglesia, que es Dios, la gloria de Dios. Iglesia es un anticipo del reino que vendrá. Muchas veces vemos el culto del domingo como una rutina más, pero no lo es. Cada vez que nos reunimos, estamos saboreando por adelantado el banquete eterno del cielo. La iglesia es el lugar donde comenzamos a experimentar aquí en la tierra la gloria que un día será completa. Nuestra comunión, nuestra mesa, nuestra alabanza son una pequeña muestra del banquete celestial eterno que Apocalipsis describe. Hermanos, no somos un pueblo que vive recordando el pasado. Somos un pueblo que anticipa el futuro. Entonces, ¿por qué anhelamos tanto la comunión dentro de la iglesia, aún con hermanos imperfectos? La respuesta es clara, porque nuestra alma fue creada para una comunión sin pecado y una adoración sin estorbos. Hoy, nuestra adoración en la iglesia es débil muchas veces. Nuestras relaciones con los hermanos también muchas veces es conflictiva, pero es justamente allí donde aprendemos el lenguaje
del cielo. Allí aprendemos a amar sin egoísmo, aprender a adorar al Cordero. La iglesia es el lugar donde esa realidad del ya, pero todavía no, se hace más visible. Hermanos, llegará el día en que la alabanza de los redimidos resonará con una gloria inimaginable. Dice la Escritura, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Cada domingo es el anuncio del cielo. Ese día viene. Entonces, ¿cómo debemos vivir hasta ese día? Debemos vivir como un pueblo que disfruta el gozo de la redención. El mundo no debe ver en nosotros personas cargadas de obligaciones o atrapadas en formalismo. Debe ver personas que han encontrado satisfacción en Dios y que experimentan cómo ese gozo se hace aún más abundante dentro de la comunidad. Hermanos, si el Evangelio ha encendido en nosotros el amor por la gloria de Dios, la iglesia es el lugar donde ese amor crece y se hace visible y no se queden en una fe aislada, individual, personal. En la comunión de los santos, el banquete del cielo ya comenzó. Hermanos, oro que hoy el aroma de la eternidad llene este lugar. Nuestro mayor tesoro no está en este mundo, está en Dios, sentado en el trono. Que seamos una iglesia que no solo lo diga, sino que lo viva. Hoy hemos visto que la iglesia es mucho más que un edificio, una organización. La iglesia es el hogar espiritual donde el amor por la gloria de Dios, nacido por medio del Evangelio, crece, se comparte y se hace visible. Somos un pueblo que encontró el tesoro y ya no puede esconder el gozo. Somos también una comunidad santa que incluso los ángeles contemplan para ver la sabiduría de Dios. Dejemos entonces de ver la iglesia como una simple institución o una costumbre religiosa. No vengamos aquí solamente por rutina, ni para sentirnos moralmente satisfechos pensando, soy un buen cristiano. Una fe sin gozo y sin pasión por la gloria de Dios termina siendo solo una cáscara vacía. Y una fe así no solo nos engaña a nosotros, sino que también confunde al mundo. Hermanos, pidamos hoy la gracia de Dios para renunciar a nuestras autoidolatría y a nuestro orgullo religioso. Miremos correctamente a la iglesia. La iglesia es una comunidad que encuentra su gozo en Dios. El hermano o la hermana que está a nuestro lado no es simplemente alguien sentado junto a nosotros. Es un compañero de gracia de Dios que nos ayuda a mirar más profundamente a Dios. Y este debe ser nuestro anhelo.
Que cuando alguien vea esta comunidad, no diga qué buena organización tienen, sino qué glorioso es el Dios a quien ellos adoran. Que ese sea el testimonio de esta iglesia. Que Dios le bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.